comisario, ahora que el doctor José Luis Pérez de Guadalupe comentaba este tema que es serio, grave y delicado, ¿no? Que los jueces más que miedo a Dios le tienen miedo a la OCMA, justamente en el sentido de que se ponen penas duras, con más cantidad de penitenciaría, justamente para evitar que se piense que son pues, gente endeble, sobre todo en casos muy mediáticos y sonados. El doctor César Nakazaki ha comentado justamente que es una triste realidad en su tuit, ahí está, que refleja la crisis de la independencia judicial que vive el Poder Judicial. Tremendo, ¿no? Tremendo el reconocimiento que hace justamente el jefe del INPE, que hay, digamos, excesos en cuanto a penas y sobre todo el tema de la prisión preventiva, ¿no? Es un drama que vive el Perú en relación a América Latina. Dejamos ahí el tema penitenciario, nos vamos ahora sí a la economía. Estamos con el doctor Alejandro Indacochea, destacado catedrático, que además siempre nos acompaña para entender los temas económicos y sobre todo ahora que hemos tenido ya una segunda votación en el Pleno del Congreso de la República ratificando este grupo de medidas económicas que tienden a reducir el impuesto a la renta tanto de personas como empresas. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Un gusto tenerte con nosotros. Tu evaluación, finalmente ya tenemos paquete aprobado, las dos votaciones hechas, entonces la pregunta que se hace a la gente es, ¿esto va a apoyar la reactivación económica en la velocidad y en la intensidad que estamos esperando? Mira, estoy de acuerdo que en líneas generales había que aprobar el paquete, pero no va a tener un mayor efecto, ¿eh? Estamos hablando en la parte de la reducción del impuesto a la renta recién en un 2016. La parte de dividendos ha sido contradictoria porque se grava el retiro de dividendos, principalmente si eres extranjero nacional, discriminando, lo cual la Constitución hay una no lo discriminación, permite. la norma discrimina, o sea, hay una es en el caso de los extranjeros. De los extranjeros. A los cuales no se les permite o se les permite, eso no lo he leído. Si el extranjero retira los dividendos, tiene un impuesto, el nacional no. Ok. Y por Constitución, tú sabes que no hay diferencia, no hay discriminación entre inversionista nacional o extranjero. Se supone que con eso, me imagino que la mente del ministerio será, ahí están las grandes empresas, ¿no es cierto?, a las cuales las queremos justamente inducir a que no se lleven la plata, ¿no es cierto? Cierto. Pero es torpe, ¿no? No, continuamos en lo mismo, nos quedamos ahí entrampados. Ya. Y ahora, otro tema que se está discutiendo, Alejandro, que digamos no ha sido abordado, o no abordado, a mi juicio, de manera integral, es el tema laboral. Se ha sacado esta norma, por ejemplo, para favorecer a los jóvenes de determinada edad, ¿no es cierto?, las primeras edades cuando uno ingresa a la vía laboral, para, digamos, reducir el costo laboral dándoles menos derechos. Yo decía, quizás deberíamos ver el asunto de una manera mucho más integral, no sé si va a la redundancia. Con una verdadera reforma laboral. Pero para todo el mundo. Porque no está funcionando el Exacto. sistema. El sistema, mira, Mario, de 16 millones, que es la población económicamente activa, solamente hay formales, 4 millones. O sea, 3 de cada 4 son informales. Son informales. Y dentro de ese paquete de informales tienes 3 millones que son los informales en las empresas formales. O sea, son aquellas empresas formales que no pueden pagar los sobrecostos. Con la formalidad básica, que digamos. no pueden pagar los sobrecostos y continúan con boleta de honorarios, servicios, pagos. Y no meten a la gente en planilla. Y tienes el grueso de los 9 millones que son informales, que no tienen nada, para los cuales no hay, digamos, gratificaciones, CTS, el pago del sueldo extra. Entonces, todos esos sobrecostos lo que están haciendo es privilegiar a una élite mínima, en perjuicio de la mayoría. Acá tendría que haber una reforma laboral para justamente favorecer a todos. Y eso implica reducir aquellos que a algunos gente izquierda no le gusta que se le diga, pero que son sobrecostos laborales. En el conjunto de la Alianza del Pacífico está aprobado por información del BID que Perú es el que tiene más mayores sobrecostos, 50%. Si tú comparas Chile, estás hablando de un 31%. Yeah. México, estás hablando de un 28, 27%. Ya, pero eso de bajar costos, por ejemplo, reducir vacaciones a la mitad, CTS a la mitad, o dar mayor flexibilidad para los despidos, eso que digamos, debería ser, a mi juicio, pero técnicamente correcto, es políticamente muy complicado de lograr. Claro, hay un costo político, pero un costo político en el cual implica perjudicar a la mayoría. Exacto. Implica perjudicar a 3 de cada 4. No toman la decisión porque dicen, uy, no, esos son votos, y de ahí me friego. Claro, y es una élite minoritaria que mantiene ese status quo sobre un sistema que no funciona. Mi impresión es que esta legislación laboral se quedó anclada en el tiempo, se quedó en la época de los 70, 80, en la época de la confrontación con la izquierda, la CGTP. No está adecuada a la realidad. Incluso esta entidad que queda del Ministerio de Trabajo, que tiene como objetivo
supervisar policialmente que se cumplan las normas laborales, cuando su objetivo debería ser otro, ver cómo ayuda a crear empleo, cómo ayuda a promover empleo. Entonces las mismas organizaciones de las instituciones están desfasadas, es un Estado para el siglo XIX, no está preparado para los retos del futuro. ¿Cómo han afrontado, tú que conoces este tema, Alejandro, otros países este problema? O sea, países de América Latina o países del Asia, por ejemplo, ¿cómo han afrontado este tema de la competitividad laboral? ¿No es cierto? Porque la contrapartida de la informalidad en un país como nuestro, de gran informalidad como el Perú, es nuestra falta de competitividad, pues. No tenemos, te pongo el ejemplo, ¿no? Ahora que se discute el tema de la refinería de Talara, ¿no? Hay una gran expectativa en Talara, porque se van a quedar miles de puestos de trabajo, más allá de que estemos a favor o en contra de la medida. Pero lo cierto es que tienes a todo Piura, Tumbes, Chiclayo y Trujillo esperando en qué momento me voy a trabajar a Talara. Pero claro, oh sorpresa, el operador dice un momentito, yo no puedo darle trabajo a todos. Yo voy a darle trabajo a aquel funcionario o trabajador que tenga un mínimo de capacitación o de condiciones, porque esto no es ir simplemente a tirar lámparas, necesitas una capacitación, un entrenamiento. Y lamentablemente estamos muy rezagados en ese tema. También, por supuesto, van a haber oficios menores a los cuales se le va a pagar, pero no son los que van a tener mayores ingresos. Entonces, es más, viene el operador y te dice, no tengo mano de obra calificada. Entonces, ¿cómo se ha abordado esto en otras partes del mundo, Alejandro? Mira, se ha dado incentivos a lo que es capacitación. Que en esta legislación para el paquete juvenil, tú capacitas a los jóvenes y tienes una deducción tributaria. Tienes un incentivo tributario en esa dirección. De esta manera, tú como empresario, incentivas también la capacitación. Claro. Es un tema que se ha pedido hace muchos años, yo recuerdo. Y el tema es más complejo también, es el sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo que no prepara para lo que realmente requiere el mercado de trabajo. Si tú ves en el mismo sistema universitario, estás hablando de 786.000 estudiantes universitarios, 127 universidades, pero el 70% de las carreras están concentradas en 6 de ellas. Y no calzan con la demanda del mercado. Derecho, contabilidad, educación, administración, ingeniería de sistemas, y hay una sexta. No hay carreras del futuro, las que necesitas ingeniero de minas, no hay. ¿No? Futuros taxistas. Futuros taxistas. Geólogos no hay que importarlos. No hay ingeniero de minas. No hay en piscicultura. No hay en la parte forestal, en la parte ambiental. Turismo, ahora gastronomía. Digamos, las carreras donde el Perú está, de alguna manera, despuntando, las áreas que el Perú está... Ahí, a esas áreas, no tenemos el suficiente capital humano. Mira, es una educación más de oferta y no de demanda. No es una educación en función de lo que requiere el país, la región. Por ejemplo, cuando hemos hecho trabajos como Junín Competitivo, nos encontrábamos que la carrera que tenía mayor demanda era Derecho. Con el perdón de mis amigos abogados, ¿qué cosa sucede? Hay toda una tradición histórica en la cual lo importante es tener el título, que me digan doctor. Suficiente. Y la otra, eso no es correcto, ¿no? Lo cual no es correcto, pero es un status quo que se mantiene. Y el segundo es de que existe una cultura confrontacional. Entonces es símbolo de estatus en algunos lugares en nuestro país tener juicios. Como el defensor, tener juicios. Claro. Mientras más juicios tengo, son más importantes. ¿Cómo cambiamos esas variables culturales? Es un tema cultural terrible. Alejandro, dejo el tema ahí del asunto tributario y laboral, y lo otro que quiero preguntarte es esta data que ha adelantado el señor Armas del Banco Central de Reserva, que me parece distintivo de los tiempos, por llamarlo de una manera. No quiero parecer tan crítico, pero después de 22 años, ojo, el Perú está a punto de decrecer en su sector real. ¿Qué significa decrecer el sector real? Estamos retrocediendo en crecimiento en cuanto a minería, pesca y agricultura. Eso es realmente grave. Se podrá decir que es el problema de la oferta, de la caída de los precios de los minerales y de las materias primas, pero en realidad eso se pudo haber suplido de otras maneras, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? Mira, esto es una señal de alerta preocupante. Después de 20 y tantos años que nos digan la base, el soporte de la actividad económica del sector primario, donde el Perú ha sido ese y va a seguir siendo país minero, 60% de las exportaciones vienen de minería, está en decrecimiento. Estás hablando, pesca ha caído 32%. Y ahí vemos todos los problemas legales que hay entre el produce y el sector armador y el sector pesquero, ¿no? Más aún, te diría, pongamos en el caso de minería, son proyectos del pasado. Si tú miras a futuro, 2018 en adelante no hay nuevos proyectos mineros. Un proyecto minero, mientras se gesta, se trabaja, se licita, se empieza a ejecutar, es un lapso de
10, 15, 20 Con años. toda la permisología además Con que tenemos, toda que la es una permisología. monstruosidad, ¿no? 15, 20 años. Complicado el sector de hidrocarburos, más complicado todavía. Mucho peor que los mineros, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día, con el precio del petróleo, como está a $64 el barril, no hay incentivo para la exploración. Con una legislación complicada. Y están devolviendo lotes. Mira lo que acaba de pasar con el proyecto Michiquillay en Cajamarca, ¿no? Terrible. Que es un proyecto explorado más de 20 años atrás. $1.000 millones de inversión que deja de percibir el Perú. Nuevamente Cajamarca, después de Conga, que el inversionista devuelve, ya devolvió y luego dijeron vamos a transferir esta operación a otro tercero. Se acabaron los plazos y tampoco la transferencia ha sido posible, por tanto el proyecto se devuelve al Estado para una nueva licitación. Tremendo, ¿qué tal lujo el Perú perder $1.000 millones de inversión? En una época como esta, ¿no? Como esta. Aprovechando el ciclo de la historia que China te está dando precios favorables. Porque China se estima que este ciclo, donde van a demandar ellos minerales, materias primas, debe durar más o menos un 2020, 2025. Entonces debemos aprovechar esta ola, digamos, que se nos presenta históricamente para ubicarnos como país. Le estamos dejando de lado. En minería tiene que haber un programa de relanzamiento, no podemos seguir como estamos. Igual hidrocarburos, ¿no? Igual hidrocarburos, tiene que haber un programa, un relanzamiento, una reingeniería del sistema. Ahí está el verdadero shock de inversiones, ¿no? Porque ahí implica necesariamente, a mi juicio, cambios legislativos. Algunos dicen, no, esto es tirarse abajo toda la legislación ambiental. No es verdad, no es verdad. Se puede mantener legislación ambiental sensata, básica, elemental, que hay que promover, dicho sea de paso, pero tú lo que no puedes es castigar tu crecimiento en aras de tener una frondosa legislación que al final no la cumple nadie, ¿no es así? Es que más que un programa reactivador de la economía en gasto público, necesitamos un programa de relanzamiento de inversión, de reactivador de inversiones. No hay inversión. Y tú lo miras con la inestabilidad política existente, en este horizonte de año y medio, no ves nuevos rumbos. En el caso de las regiones, ¿ves luces, algunas lucecitas en medio de un profundo túnel? Veo algunas elecciones adecuadas, más tranquilo, ¿verdad? Porque en un inicio me preocupaba realmente. Sí, la verdad que el cuadro era espeluznante, ¿no? Terrible el cuadro en un inicio. Hay varios que se han salvado por un pelito, pero bueno. Al filo de la navaja, digamos, ¿no? Va este sistema todavía lento, porque recuerda que en el 2010 recién empezaron a gastar 3 trimestres después. Así es. El último del 2011. Entonces, para que se tome impulso, se retome, digamos, la dinámica regional, estás hablando fines del 2015, ¿no? Lo cual es tremendo, ¿no? El tiempo que se pierde. Alejandro, como siempre, muy valiosas tus aportes, tus opiniones. Ojalá que realmente este dato que nos ha dado el BCR sirva una vez más como acicate para que el MEF ponga esfuerzos y prioridad en la inversión, que es lo único que va a sacar al Perú, digamos, o que va a permitir que el Perú siga creciendo a tasas importantes e interesantes. Gracias, Alejandro Indecochea, como siempre, por acompañarnos. Pausa y venimos con la parte final.